En este cuarto apartado vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Aquí me voy a entretener un poco, ya que es bastante importante. De todos los teoremas explicados en este tema, es el más importante y el más vital, el que usaréis el resto de vuestras vidas, de aquí hasta que acabéis vuestra carrera universitaria. En este caso, voy a explicar un poco la historia. Primero, Pitágoras imaginó en su momento, era un hombre que vivía en la Grecia antigua, imaginó un pueblo en el cual los campesinos, un pueblo antiguo, en el cual tenía forma de triángulo rectángulo y estaba protegido por 3 murallas, una de 3, si queréis, 3 kilómetros, una de 4 y una de 5. Los campesinos por las noches se metían dentro de las murallas para protegerse y durante el día iban a trabajar cada uno a sus terrenos. Resulta que Pitágoras intentaba de buscar la relación entre las distancias de las murallas. En este caso, alguna vez probó, por ejemplo, decir, bueno, pues a lo mejor si sumo los catetos, en este caso, me va a dar igual a la hipotenusa. Dirá, bueno, la de 3 más 4 da 7. No es igual a 5. Y buscó fórmulas para ver cómo podía llegar a hacer una relación entre los catetos y la hipotenusa. Para saber, por ejemplo, si él algún día decide crear su nueva ciudad, a lo mejor hacerla en la misma proporción, pero mayor. En este caso podríamos decir un triángulo mayor porque tenga la misma forma. Para ello debía saber cuánto medían cada uno de los lados, siempre marcando uno de ellos como... Es decir, quería saber la relación que hay entre estos lados. Lo que observó él es que daba la casualidad que ese pueblo, en el lado que tenía 3 de distancia, los campesinos avanzaron también 3 y se repartieron los terrenos en partes iguales, siempre que medían en este caso una unidad, por ejemplo, si queréis. Por lo tanto, ¿cuántos terrenos había aquí? Había 3 de lado, 1, 2, 3 y 3 de fondo, 3, en total si sumáis va a dar 9 terrenos. ¿De acuerdo? En el caso de 4, los campesinos decidieron avanzar también 4, en lugar de 3 o 5, decidieron avanzar 4 y crearon aquí de este lado 4, de este lado también avanzaron 4 y por lo tanto 4 por 4, 16 terrenos. Y luego, en este caso, los campesinos en lugar de avanzar 4 o 3, decidieron avanzar hasta 5. Y también por un lado teníamos 5 terrenos y de profundidad 5 terrenos. Y cada uno trabajaba su terreno. Si decís 5 por 5, vais a tener 25 terrenos. Fijaos qué curioso, que si yo sumo 3 más 4 me da 7, no es 5, por lo tanto aquí no podría hacerlo, pero si doy 9 más 16 da 25. ¿Os dais cuenta la idea, la propiedad que podemos llegar a sacar de aquí? Es que en este caso, el número de terrenos que hay de aquí más este es igual a este. ¿Y esos números de dónde vienen? Este 25, este 16 y este 9. Vienen de hacer, en este caso, 3 por 3. Por lo tanto da 3 al cuadrado. Aquí 4 por 4, 4 al cuadrado. Y aquí 5 por 5, 5 al cuadrado. Por lo tanto, Pitágoras dijo que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, en este caso es el cuadrado, al que llamaremos si queréis A, el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A la suma, sumaré los cuadrados de los catetos, por lo tanto, B al cuadrado más C al cuadrado. Y este teorema es vital, es muy importante. No debéis olvidarlo jamás, ya que lo aplicaréis hasta el final de vuestra carrera universitaria. Siempre que veáis algo de números, por ahí, algo que tenga figuras, por ahí aparecerá Pitágoras siempre. Por lo tanto, empezar a memorizarlo. No es habitual que yo haga esto, pero bueno, para que veáis cómo se aislaría, en este caso, si yo me dan la B y la C y quiero saber la hipotenusa, en este caso la A, ¿cómo la averiguaría? O si me dan la A y la C, ¿cómo averiguaría la B? O ¿cómo averiguaría la C? En este caso, fijaos, para aislar la A, lo único que hago es quito el cuadrado de aquí y haré raíz cuadrada de lo que tenga en el otro lado. Por lo tanto, B al cuadrado más T al cuadrado. Si yo quisiera aislarme la B, en este caso muy tonto, lo primero que haré será pasar la C al otro lado restando y luego le aplicaré la raíz cuadrada. Y me va a quedar la raíz cuadrada de A cuadrado menos C al cuadrado. Si yo hago con la C, justo al contrario, pasa al otro lado a la B y por lo tanto me quedará A cuadrada menos B, en este caso al cuadrado. Normalmente no suelo hacer esto, pero no quiero que cometáis errores a la hora de simplificar
bueno, de aislaros la variable que queréis para hallar el resultado, ¿vale? Una vez explicada la historia de los campesinos y de dónde sale este teorema, y visto el teorema con su fórmula y cómo hallar las cosas, vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos llegar a aplicar este teorema. Hay infinitos tipos de ejemplos, ya lo iréis viendo con el tiempo. A más ejercicios hagáis, más ejemplos vais a ver que se pueden llegar a aplicar. En este caso, digamos que hay alguien que nos pide que hallemos la diagonal de este cuadrado. Todos sabemos que un cuadrado, sus lados miden lo mismo. Si este mide L, este también va a medir L. Pitágoras, ¿qué me dice? Me dice que la hipotenusa, yo lo que hago es que me olvido de este triángulo de aquí, solo me fijo en este triángulo que es el que me interesa. Convierto ese cuadrado que yo tenía en un triángulo rectángulo donde tengo las variables que me importan aquí en este caso. Por lo tanto, lo que haré, en este caso diré que la diagonal, que es la hipotenusa en este caso, al cuadrado, le llamaré d1, d sub 1, o podéis llamarle d o f o lo que queráis, va a ser igual a ¿qué? A L al cuadrado más L al cuadrado. Una vez tengamos ya la fórmula, yo puedo aislarme si queréis la D, y digo que la D, sub 1 si queréis, es la raíz de L al cuadrado más L al cuadrado. Hay gente que si quiere esto ponerlo un poco más bonito, y recordad, si tenemos una suma de potencias que tienen la misma base, en este caso, y el mismo exponente, lo que haré es mantengo la base del exponente y pondré 2. Es 2 veces L al cuadrado. ¿De acuerdo? En el siguiente caso, tenemos que, ya no es tan fácil, no tenemos L al cuadrado, tenemos A y B. Pues lo mismo, exactamente lo mismo. Esta de sub 2 al cuadrado, esta hipotenusa, nos quedamos también con este triángulo, va a ser igual a ¿qué? A al cuadrado más B al cuadrado. Si yo me la quiero aislar esta de sub 2, me va a dar raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. La base, en este caso, por la altura, lado por lado. ¿De acuerdo? Y esas serían, por ejemplo, dos aplicaciones para hallar dos elementos de la geometría donde yo puedo aplicar, en este caso, el teorema de Pitágoras. Y como estos hay muchísimos, hay infinitos, ¿vale? No os memoricéis estas fórmulas, sencillamente si habéis entendido el teorema, colocáis las letras que os interesan, buscáis un triángulo rectángulo dentro de vuestra figura y a partir de ahí aplicáis el teorema de Pitágoras. Ni se os ocurra memorizaros esto porque como esto hay infinitas. Así que no perdéis el tiempo memorizando cosas que no os van a servir de nada.